Aditata, Hare Krishna, Chilacharya Deva. Hare Krishna, ¿qué tal? Aquí es una variedad muy diversa de devotos. Ah, qué divertido. Sí. Algunos que recién se vinculan, otros que hace un tiempo que practican y otros que hace un poco más de tiempo. Y otros que tienen 3 cabezas, ¿verdad? También. Todos motivados por el mismo interés. Sí, sí. Poder leer, estudiar y aprender el Bhagavad Gita. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, vamos a hablar de Bhagavad Gita. Para empezar, ustedes, uno u otro, tienen una pregunta. Les doy un buen precio por las preguntas. Todos tenemos alguna pregunta. Hare Krishna, entonces, para los devotos que están en Facebook, estoy hablando con los devotos de Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Que ahora tienen electricidad, ¿no? Exacto. No se sabe por cuánto. No se sabe por cuánto. Entonces, si hay preguntas, ustedes que en Argentina ahí, o los devotos que están en Facebook, si tienen preguntas. Una cosa, los devotos que están en Facebook, si escriben una pregunta, es mucho más fácil si ustedes empiezan su pregunta con un punto de interrogación, porque así cuando estoy mirando es más fácil ver que hay una pregunta, porque hay muchos comentarios que no son preguntas. Así que si tienen preguntas, por favor, hagan un punto de interrogación. Entonces, Bhagavad Gita, si no hay preguntas inmediatamente, puedo empezar hablando de Bhagavad Gita. Y bueno, tal vez lo más importante es que la persona que habla, el autor es Krishna, o Dios. Y a veces, no a veces, a menudo, el mundo piensa que hay tantas religiones y cada religión dice que solo ellos tienen la verdad y todas esas verdades se contradicen, así que una persona racional concluye que nadie tiene una verdad absoluta. Es muy común pensar así. El problema con esa línea de pensamiento es que es mal informada. Porque las personas que hablan así casi siempre no han estudiado sistemáticamente las religiones del mundo. Porque cuando se estudia seriamente con una cierta erudición, cuando se estudia las religiones del mundo, uno se da cuenta que a pesar de los fanáticos de cada tradición que se quieren matar, aparte de ellos, ¿me oyen? ¿Ahí en Argentina? Viva, viva la gloriosa revolución védica, viva. Los Prabhus unidos jamás serán vencidos, ¿verdad? Y las matas. Los pueblos casi siempre son vencidos. Entonces, porque si nosotros nos, ¿cómo se dice? Si nos acercamos a la variedad de religiones humanas, si nos acercamos a ellas del punto de vista filosófico y no dogmático, lo que nos
lo que más sobresale es cómo no son muy diferentes. Inclusive se puede ver que únicamente hay unas pocas categorías, digamos, teológicas o filosóficas, y que las religiones del mundo siempre caen en una u otra cajita. Por ejemplo, empezando desde el de abajo, digamos, sin querer ofender a nadie, pero probablemente voy a ofender a todo el mundo antes de terminar, pero hay un tipo de religiosidad que se llama animismo, y eso se encuentra en sociedades o comunidades, digamos, muy sencillas. Comunidades, sociedades que no tienen, digamos, mucho desarrollo cultural. Y lo que se encuentra ahí es un concepto de que, primero, que una cosa se puede decir buena, que vivimos en un mundo, digamos, encantado. Encantado en el sentido de que hay espíritus en todas partes, espíritus, pero eso es bueno de ver, digamos, alguna presencia divina o metafísica, por ejemplo, en la naturaleza. Eso hace buena ecología. Pero desde el punto de vista filosófico, esas comunidades, cuando son estudiadas generalmente por antropólogos, lo que se nota es que hay una falta un poco chocante de pensamiento sistemático. Por ejemplo, yo escribí una tesis sobre eso cuando estaba en la Universidad de California. Por ejemplo, una narración típica que un miembro de esa comunidad dice que estaba caminando en la selva y vi un pájaro. Y ese pájaro realmente es mi tía María. Pero ahora y de repente el pájaro se volvió una pantera que es mi tío, y después comió una gallina. La gallina era mi vecino, pero después el vecino se volvió un árbol. O sea, es una, digamos, ontología completamente, como se dice, fluido. Que no hay casi un concepto de pensamiento categórico, sistemático, y es bastante irracional, a pesar de los aspectos, digamos, positivos, medioambientales. Y después, cuando una sociedad desarrolla, digamos, un poco más la capacidad de pensamiento categórico, se llega al politeísmo. La idea de que las entidades realmente tienen identidades fijas. Por ejemplo, tú eres tú. Ayer, mañana, hoy, mi tía es mi tía. Durante toda mi vida, ella no es un pájaro, ni una gallina, ni un árbol, sino que es mi tía. Entonces hay un concepto de identidades fijas. Y también hay conceptos metafísicos que, por ejemplo, hay dioses que pueden ser Zeus o Júpiter o quien sea. O Elvis Presley también. Entonces, pero sí, es completamente fidedigno reírse así cuando cuento chistes. Completamente autorizado. Y me hace sentirme bien. Entonces, en el politeísmo hay conceptos fijos, hay narraciones más coherentes, pero todavía el politeísmo es, digamos, prefilosófico, porque no se hacen preguntas filosóficas, como por ejemplo, si hay un Dios de la lluvia, de la tormenta y todo eso, pero ¿quién es? ¿Y dónde adquiere su poder? ¿O cuál es su relación? Y entonces es un poco infantil. Por ejemplo, si los libros paradigmáticos, digamos, de politeísmo son
las obras de Homero, como, ¿cómo se dice en español? El Ilíada y Odiseo. Y lo que encontramos en esos libros es que los dioses y diosas son bastante adolescentes, no tienen estructura moral, racional, o sea, en el sentido que favorecen uno o castigan a otro, no por motivos objetivos morales, pero simplemente, no, él es mi cuate, él es mi amigazo, así que lo voy a proteger en la batalla. Y ese otro, no, es medio feo y me cae mal, así que lo voy a aplastar. Y eso no tiene nada que ver con principios morales. Entonces, hubo en Grecia, Atenas, antigua, una, se puede decir, revolución intelectual contra el politeísmo, que se ve, por ejemplo, en tal vez la obra filosófica occidental más famosa, que es La República de Platón. Y Platón critica severamente a Homero, diciendo que está arruinando la cultura griega, porque describe una panteón, describe una dioses y diosas que son así, mal educados y no son dignos de ser adorados. Entonces siempre hay esa tensión, históricamente siempre hay, y mismo, por ejemplo, en el mundo cristiano, en el mundo hindú, se ve siempre un tipo de conflicto intelectual entre los fanáticos, o ciertamente los politeístas y los filósofos. Y entre politeístas incluyo los que aceptan la Trinidad, que para mí son politeístas, y no soy el único. Eso es otra historia, ese desastre teológico. Pero aparte de eso, si estudiamos las religiones del mundo y nosotros los estudiamos nosotros como filósofos, encontramos que hay pocas diferencias. Hay diferencias, pero son más bien detalles. Y los puntos de convergencia son mucho más que los puntos de divergencia. Entonces, además de eso, quiero plantar un árbol, no. Quiero poner otro punto aquí. Y eso es la diferencia entre la historia y la filosofía como base de una religión. Como por ejemplo, en el cristianismo hay un tipo de base teohistórico, en el sentido que se dice que el Hijo de Dios vino al mundo y también era Dios. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero el Hijo de Dios vino al mundo y sacrificó su vida, que ya es un poco absurdo. O sea, yo no digo que Jesús es absurdo, a Jesús lo admiro, pero el concepto de que Dios tuvo que matar a su hijo, que Dios no tiene el poder de perdonar, ¿cómo es posible? Que si Dios es Dios, Él no tiene que seguir leyes absurdas, como si, por ejemplo, si la humanidad peca, alguien tiene que morir. No, Dios puede perdonar. Mismo Jesús durante su vida, durante su misión, Él perdonaba a mucha gente. Eso fue una de las acusaciones principales contra Jesús ante Pilato, que Jesús perdonaba sin morir, sin sangrar nada. Pero aparte de eso, el aparecimiento de Jesús o del profeta musulmano o de Krishna son eventos históricos, obviamente con importancia religiosa, pero también eventos históricos. Y la naturaleza de cada evento histórico es que es único. O sea, por ejemplo, eso del Hijo de Dios
nacer en este mundo, en Nazaret o donde fuera, que hay diferentes narraciones hasta en el Nuevo Testamento, pero el hecho del Hijo de Dios nacer en el mundo, en cierta ciudad, en cierto país, en cierto momento histórico, es un evento único, porque ese tiempo exacto no vuelve a existir. Ya pasó. Mientras que filosofía no está limitada por el tiempo. Por ejemplo, si se habla filosóficamente de la categoría teológica de Hijo de Dios como categoría teológica, es una categoría que se puede reproducir infinitas veces. Entonces, mientras que un evento histórico específico no se reproduce. Así que filosóficamente las religiones pueden unirse o pueden por lo menos vivir en paz. Pero si uno dice que un evento histórico único es lo más importante, las religiones son necesariamente alienadas una de otra. Y hay el fanatismo, la guerra religiosa, todas esas locuras. Ahora, buenas noticias aquí. Es que Bhagavad Gita, volviendo a Bhagavad, ustedes tal vez creen que con mi edad no puedo recordar el tema. Pero no fue eso. No llegué a ese punto. Entonces, afortunadamente, Bhagavad Gita es filosófica, es filosofía. Además de eso, mismo del punto de vista de eventos históricos, si estudiamos las grandes religiones del mundo, y por grande quiero decir en un sentido neutral, histórica, en el sentido de las religiones que tuvieron, digamos, gran influencia histórica en este mundo, por bien o por el mal, pero gran influencia. Y en ese sentido digo las grandes religiones, y ninguna otra tradición dice que Dios mismo, el Padre, que Dios mismo vino a este mundo, caminó sobre la tierra y tuvo una vida. Por ejemplo, los cristianos dicen que el Hijo de Dios vino pero no Dios creador, mismo con esa filosofía de la Trinidad, que voy a controlarme y no entrarle, pero mismo con esa filosofía, el Hijo no es el Padre. Así que Dios Padre no vino a este mundo, y los musulmanes dicen que el profeta vino. Los budistas, bueno, no entienden quién vino porque quién no existe. Sí que es un problema. Pero, y los judíos, por ejemplo, hablan de profetas, de patriarcas como Abraham y sus descendientes. Pero decir que Dios, el Padre, Dios, la fuente de todo, vino a este mundo, y no solamente eso, pero que nos dio un libro filosófico, un libro de filosofía sistemática. Eso es una afirmación completamente única en la historia de la religión humana. Además de eso, así como es común decir que la religión causó tantas guerras, ¿se dice en Argentina también? Sí. Porque hay necios en todas partes. El hecho es, en todos los países, Dios ha sido muy bondadoso y ha compartido los necios con todos los países del mundo. El hecho es, como yo digo, si todo lo que sabías, si
todo lo que, digamos, que sabías de la religión humana era de las religiones de Asia, y no del Medio Oriente, pero dirías que la religión es la mayor causa de violencia. Por ejemplo, cuando estudiamos la historia, y no solamente Asia, yo puedo decir también si estudiamos el mundo greco-romano, el mundo clásico. De hecho, solamente hay una región del mundo, que es el Medio Oriente, que es una cultura bastante tribal, que impuso ese tribalismo en la religión. Entonces, lo que yo digo es que hay una diferencia enorme entre el monoteísmo filosófico y el monoteísmo tribal. Por ejemplo, es famoso que entre los griegos y romanos y todo eso, todos los muchos pueblos diferentes del Imperio Romano, que había una filosofía de tolerancia, una convicción de que hay un Dios que en diferentes culturas tiene diferentes nombres y que todos estamos adorando. Eso fue la filosofía de Alejandro Magno, fue la filosofía de la cultura romana, fue una cosa que ellos daban por sentado. Solo había una región que tenía otro concepto, de que mi Dios es verdadero y tu Dios es falso, que tenemos el Dios vivo, ustedes adoran a un Dios muerto, o que tu Dios es el diablo, y todas esas cosas tan intelectuales. Entonces, cuando la religión medio oriental, la religión fanática, tribal, se instaló en Europa, Dios mío, sálvese quien pueda. Pero si estudiamos la religión de la India y también la religión occidental, bajo los paganos, que eran védicos, no había, o sea, los romanos que peleaban tanto, que siempre querían hacerle la guerra a alguien, pero ellos no tienen ningún concepto que estamos haciendo guerra santa. El concepto de guerra santa fue medio oriental, del Medio Oriente. No existía Dharma Yuddha. En Bhagavad Gita tenemos el término Dharma Yuddha, que es un guerra de Dharma. Pero eso no tiene nada que ver con religión. Dharma Yuddha significa una guerra justa, por la justicia, no por promover una religión. Entonces, el concepto de guerra religiosa sectaria fue una gran dádiva del Medio Oriente, que se expandió en Occidente y casi destruyó al mundo. Así que Bhagavad Gita, por ejemplo, para dar un ejemplo, después voy terminando y ustedes podemos pasar a la segunda etapa del programa más importante, que ustedes me dan todo su dinero. Entonces, sí, porque ustedes no son el cuerpo. Así que comer, cuidar de la familia, no, eso es maya. Entonces, bueno, espero que sepan que es un chiste. Entonces, en Bhagavad Gita, por ejemplo, Krishna dice que aquellos que no lo adoran, pueden ser sabios, felices y pueden tener una vida superior en el próximo nacimiento. Porque Krishna dice que la bondad otorga felicidad, sabiduría
y progreso existencial. Y Krishna también dice, Yajanti Yajante Satvika Devan. Aquellos que están en bondad adoran a los semidioses. Así que Krishna no es un Dios celoso, es un Dios psicológicamente saludable. Krishna no es un Dios que necesita un programa de 12 pasos. Y así, Bhagavad Gita. Sí, bueno, hay tanto que hacer, pero tal vez voy a decir eso esta vez. Si ustedes tienen cualquier pregunta, voy a ver en Facebook si alguno de mis clientes de Facebook tienen preguntas. Aquí una pregunta. ¿Por qué no hablas nada de los Vedas? Estás hablando... es un ofensor, entonces no voy a... A ver, una pregunta. ¿Los valores y principios pueden ser universales? Antes de eso, primero sobre el hecho de que no citar escrituras, yo aprendí eso de Prabhupada. Yo recuerdo que una vez cuando caminaba con Prabhupada en Los Ángeles y él hablaba sobre el tema de la vida viene de la vida. Y él hacía argumentos contra los científicos materialistas. Y un devoto le dijo a Prabhupada, pero Prabhupada dijo, no hablemos de Krishna ahora, primero vamos a investigar lo que tú dices. Así que, bueno, cualquier persona puede entender eso. Entonces, Eka Kant dice, una pregunta, los valores y principios pueden ser universales, ejemplo, respetar, asumir responsabilidad, compromiso, etcétera, y ser aceptados como herramientas que nos permite, herramientas factuales que nos permite alcanzar en el servicio devocional y que no sean considerados seculares o parte de la misión Vaishnava. Krishna no dice en Bhagavad Gita que en general el conocimiento viene de la India. Krishna dice que el conocimiento viene de la bondad. Y Krishna da criterios explícitos de la bondad. Y con esos criterios dados por Krishna, podemos observar que en la historia humana, en todas partes del mundo, en todos los tiempos, habían personas en bondad. No todas, pero en todas partes del mundo hay personas que están en bondad según los criterios de Bhagavad Gita, en lo que comen, en su actitud de trabajar, o sea, en su caridad, por varios criterios. Y esa bondad produce sabiduría. Así que encontramos sabiduría en todas partes del mundo porque encontramos personas buenas en todas partes del mundo. Lo que ofrece la conciencia de Krishna es ¿cómo se dice en inglés? La cereza en el pastel, ¿verdad? O sea, se pone una cereza y, o sea, si conciencia de Krishna ofrece el conocimiento más avanzado, como Krishna dice. Krishna usa la palabra en sánscrito guhyam, que es traducido confidencial, conocimiento confidencial, pero también quiere decir avanzado, lo que diríamos hoy en día avanzado, conocimiento avanzado. Y así que, pero el conocimiento es como un pirámide, así que la base es muy ancho. Del pirámide, la base es bastante ancho,
pero la parte superior es más estrecha, la parte superior, y la base del pirámide es bastante amplia. Así que hay una base de conocimiento que es común a la humanidad, que es común en el sentido de que personas bondadosas, buenas, virtuosas, en todas partes del mundo tienen ese conocimiento. Pero el conocimiento más avanzado, la parte superior del pirámide, es algo que requiere algún contacto con la conciencia de Krishna. Pero es así. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Relacionada a que hoy en día vemos que los diferentes formatos digitales ofrecen otro tipo de lectura y que en general las personas que se acercan y tienen interés por conocer el Bhagavad Gita y se relacionan con el formato libro, papel, les es muchas veces poco motivador introducirse a leerlo todo, y más aún sin ayuda, porque imaginemos que ya empiezan por el primer capítulo con todo un tipo de bagaje de información, nombres, es poco estimulante en un punto. Sí, nosotros somos prácticos. Es verdad que hoy en día vivimos casi en el zombie yuga. Y las personas simplemente no están presentes. Caminas en la calle y están en su... Entonces, somos prácticos. O sea, hay medios de comunicación y tenemos que dominarlos y comunicar. Y suerte. Quisiera hacer una pregunta. Sí. El mundo pre-griego, a veces le dicen el mundo micénico, ¿tiene una raíz védica? ¿Cuál mundo? ¿Qué dijiste? ¿El mundo escénico, dijiste? Pre-griego o el minoico, si esos tienen una raíz védica. ¿Cuál puedes repetir? ¿Cuál mundo? El mundo micénico. Como había un dicho, que todos caminos conducen a Roma. Entonces, Krishna es el centro de la realidad. Y cualquier sistema o cuerpo de conocimiento, si es conocimiento, obviamente está conectado al conocimiento védico. Si esa conexión es, digamos, histórica o simplemente filosófica, conceptual, porque como dije, en todas partes del mundo, a través de la historia, hemos visto personas virtuosas, tal vez no la mayoría, pero algunas. Y esas personas, según Bhagavad Gita, recibieron conocimiento. Porque el conocimiento está dentro del alma. La conciencia de Krishna está dentro del alma. Y cuando paramos de bloquearlo, ese conocimiento se manifiesta. No es que algo que se fabrica, sino que es nada más parar de impedirlo. Y entonces cuando las personas se comportan en bondad virtuosamente, ese conocimiento fluye, ese conocimiento se manifiesta. Y en ese sentido, el punto de vista, las filosofías, los conceptos de personas bondadosas en Argentina o en China o en el Imperio Romano se asemejan mucho
Porque todos somos almas y todos tenemos el mismo conocimiento internamente. Y cuando y cuando nuestra conciencia no está tan, digamos, tapada o tan obstruida, el mismo conocimiento que viene del mismo Krishna en el corazón de todos se manifiesta. Si queremos hablar de contactos históricos, que por ejemplo que alguien de otro país, de otro continente fue a la India, aprendió algo, volvió a su país y predicó eso, que alguien de la India fue a otro lugar. Si estamos buscando contactos históricos directos, también los hay. Maharama. ¿Tienes que hablar más fuerte, por favor? En la conciencia de Krishna existen los sentimientos porque en el sentido que a veces se supone de importar la parte afectiva y eso crea muchas carencias. Entonces, a veces ocurre en el matrimonio, como tal vez alguien que habla un poco más fuerte puede repetir la pregunta, que es difícil escuchar. Sí, está equilibrado. Está presentando la idea que... ¿Cuál, la idea que? De que en el entorno de las personas conscientes de Krishna, los sentimientos se ponen de un lado como para focalizar en el objetivo principal, por así decirlo. Y eso como consecuencia trae muchas carencias. Entonces voy a repetir para los facebookeros que a veces en la conciencia de Krishna se da más énfasis en verdades filosóficas o principios objetivos y no se, tal vez no se le da la debida atención a los sentimientos, a la parte emocional de la persona. ¿Es eso? Sí. Sí, claro. Sí, ¿cómo equilibrar? Pero eso es una inmadurez. Eso es una inmadurez. O sea, el chiste más viejo en el movimiento Hare Krishna es que somos un movimiento personal de personalistas impersonales. O sea que sí, es el chiste más viejo del movimiento Hare Krishna. Entonces, bueno, un chiste de mal gusto, ¿verdad? Pero ¿quieres saber cómo equilibrar eso? Uno tiene que tener una cierta madurez humana y también espiritual. Krishna dice en Bhagavad Gita claramente que no se debe ir a los extremos. Entonces, negligir la parte humana, los sentimientos, es simplemente una falta de madurez, una falta de desarrollo cultural y humano, y espiritual también. Y una falta de conciencia de Krishna. Porque, por ejemplo, si hay una persona, un devoto o no devoto, una persona, hasta un animal que está con mucho dolor, uno dice, tú no eres el cuerpo necio. No, o sea cuando alguien está sufriendo, tenemos que tratar de ayudar. Entonces, la ayuda puede ser
médica, puede ser psicológica, puede ser filosófica, porque hay personas que llevan a serio la filosofía también encuentran alivio en filosofía, pero ser indiferente al sufrimiento de los otros es una falta de cordura. Porque, por ejemplo, se puede decir que no es necesario predicar la conciencia de Krishna porque todo el sufrimiento del mundo es maya, es ilusión, y ya que es ilusión, que sufran, porque... No, pero sabemos que el sufrimiento es debido a la identificación con el cuerpo, con la mente, pero sin embargo, ese sufrimiento, digamos, ilusorio, todavía provoca compasión y preocupación en los devotos. Y si tenemos un poquito de sentido común, sabemos que muchas veces el alivio que una persona necesita no es únicamente filosófica. Puede ser también cariño, puede ser amistad. Entonces, sí, esa línea mecánica y bastante inmadura de negligir la persona completa, digamos. Sí, es una falta de desarrollo tanto espiritual como humano. Si hay otra pregunta, tienen que poner otra moneda en la máquina. Kalindi Devi quiere preguntarle, ya que está tan su fan número 1, ya que está tan en auge toda esta cuestión de la ideología de género, de qué manera, interactuar con esto de una manera equilibrada, que los devotos tengan algunas premisas sobre eso, ¿no? Sobre el equilibrio entre la parte humana y la parte del alma. No, ella ha hablado acerca de la ideología de género. Género. Sí, en ISKCON, tú no eres el cuerpo, pero si eres una mujer, eres tu cuerpo. Sí. Eso. Y además de eso, tanto el hombre como la mujer son su ropa, que es peor que ser el cuerpo, ¿verdad? La ropa es más lejos del alma. Sí, yo creo que tenemos que confiar en la naturaleza. Hay devotos que por mí son un poco, no sé, tienen muchos problemas personales, que tienen un tipo de miedo de que ISKCON está lleno de mujeres amazónicas que si se les da un poco de cuerda, que van a tomar todo y destruir el mundo y sí, para mí eso es una falta de cordura. Son personas, yo no sé, si puedo ser honesto, hay personas que entraron en este movimiento y más o menos pararon de desarrollarse como seres humanos. Y todos sus criterios de desarrollo, de avance en la vida son teológicos. Y también ellos se basan en una traducción incorrecta de un verso en el Bhagavatam. El concepto de que un devoto tiene todas las buenas cualidades y los no devotos son terribles, mismo que son buenos. Un devoto mismo que sea terrible es bueno y un no devoto mismo que sea bueno es terrible.
Y de hecho el Bhagavatam no lo dice, es una traducción incorrecta. Sobre género, primero que la ciencia social y hasta la ciencia neurológica, la ciencia muestra que en general los hombres y mujeres son diferentes. Eso no significa que uno es mejor que otro, no se trata de jerarquía, sino que son diferentes. Esas diferencias son solamente una cuestión de, ¿cómo se dice? Porcentajes. O sea, una mujer puede ser completamente diferente de la norma, un hombre puede ser diferente. Se trata de porcentajes, así como, por ejemplo, hay conservadores o un poco ciegos que niegan el cambio de clima en el mundo, que no hay cambio de clima, o sea, niegan la ciencia. Pero los izquierdistas son los grandes negadores de ciencia, en el sentido que toda la ciencia muestra diferencias de género, no superioridad o inferioridad, sino diferencias, pero las diferencias son de porcentajes. Así que una mujer, un hombre, tú no puedes entenderla o entenderlo si no lo conoces. Ahora, entonces lo que yo favorezco es la libertad y oportunidad igual. O sea, cada devoto, cada devota, cada mujer, cada hombre debe ser oportunidad de hacer todo lo que quieren y pueden hacer. Es por eso que apoyo muy con determinación que las devotas pueden ser gurús o pueden hacer cualquier servicio si desean hacerlo y son cualificados. Inclusive, si una devota por naturaleza, por ejemplo, es un líder y no se le da esa oportunidad, eso es violencia contra la mujer. Porque Krishna dice en Bhagavad Gita que es peligroso no ejecutar el deber que nace de tu naturaleza. Entonces, no permitir que una persona le ofrezca a Krishna servicio según su naturaleza es de cometer violencia contra esa persona. Y mi experiencia personal, y que las devotas de ISKCON que son muy, ¿cómo decir?, tolerantes y conscientes, para que una mujer que es realmente así, ¿cómo puede sobrevivir en una sociedad como ISKCON? Entonces, las devotas que sobrevivan ese sexismo que es tan prevalente, obviamente son almas sinceras que realmente, también hay una clase de mujeres, no es un porcentaje amplio, que encuentran placer en subyugación. Hay hombres así también, eso es más un asunto psiquiátrico. Pero entre, digamos, la gran mayoría de devotas en ISKCON son muy sinceras, porque sobrevivieron. Son almas, la gran mayoría, muy sinceras. Entonces, ese concepto de que si se trata a las devotas con respeto, con dignidad, si se les da oportunidad de servir según su capacidad y no así como decir reprimirlas por dogma, por ideología incoherente. Si permitimos que entonces lo que vamos a hacer es que la propia naturaleza se va a imponer.
Y el hecho es de que la cultura védica se modela en la naturaleza del alma y de la humanidad. Entonces, si una mujer quiere y puede hacer un servicio, ¿cuál es el problema? Entonces, eso es mi posición, es muy clara y eso es lo que Krishna dice. Kiva vipra kiva nyasi shudra kininoy jay Krishna tattaveta seguro. Cualquier alma que conozca a Krishna puede ser un guru. Y mi experiencia personal es cuando se trata todo el mundo con respeto, las personas se ubican naturalmente en el servicio apropiado, naturalmente, sin represión dogmática. Entre almas sinceras, la libertad conduce a una situación apropiada. Bueno, ahora me pueden ahorcar, ¿no? Los conservadores. Está bien, entonces terminamos aquí. ¿Mandan sus cheques? Sí. Uno de los temas más complejos de cultura organizacional es cómo proteger una cultura de una organización en distintos países. Un poco más fuerte, ¿no se oye? Uno de los temas más complejos que se habla en cultura organizacional es cómo mantener valores y principios de una cultura en distintos países y que no se mezcle con las idiosincrasias. ¿Cómo podemos mantener nuestra cultura en diferentes países? Porque se nota mucho que se mezcla la cultura del lugar con la filosofía, no sé, el hipismo americano o toda la parte ritualística hindú. Sí, pero primero tenemos que ser racionales. Por ejemplo, cuando Prabhupada hablaba con el poeta famoso Allen Ginsberg, y Allen Ginsberg decía que Prabhupada, su movimiento no puede crecer mucho en América porque no es que todo el mundo quiere comer comida indiana y todo eso. Y Prabhupada dijo que no, eso es absurdo. Nadie tiene que comer comida indiana. Lo que se come es prasada. Entonces, el mito, lo que yo lo llamo el mito de la cultura védica. Por ejemplo, se dice que hay que ofrecer a Krishna comidas védicas. Hay un problema, la mitad de las comidas védicas vienen de Turquía. O sea que esa confusión, o por ejemplo, se cocina sabjis con tomate y pimienta y papas, y nada de eso existía. Eso viene de las Américas. Nada de eso existía, ni durante el tiempo del Señor Chaitanya. Entonces, lo que Krishna no dice en Bhagavad Gita, ofréceme comida indiana. Krishna dice, ofréceme comida en bondad. Entonces, si tú vives en cualquier país, Argentina, el país de la luz eléctrica, por ejemplo, si tú ofreces a Krishna comida en bondad, según el gusto local, la bondad es la bondad. Hay criterios culturales, pero el criterio no es étnico. El criterio no es de favorecer una cierta etnicidad, sino de favorecer la bondad. Entonces, si yo voy a cualquier país del mundo y con los devotos y en cualquier país ofrecen alimentos en bondad a Krishna, yo estaré feliz. Porque bondad significa que es saludable,
es agradable. Entonces, ¿cuál es el problema con comida saludable y agradable? Si es en bondad. Y cuando se sustituye ese criterio absurdo de que tenemos que comer comida indiana, sucede que en muchos templos la comida es pura pasión. Y tenemos ese dogmatismo irracional de que comida indiana de pasión es mejor, complace más a Krishna, que comida no indiana en bondad. Por ejemplo, Krishna dice en Bhagavad Gita que comida en bondad extiende la duración de vida, mientras que sabemos que mucho Mahaprasharam reduce en forma radical la duración de vida. O ropa, por ejemplo, es... Entonces, la idea de que la cultura étnica de la India es eterna, no. Por ejemplo, ropa, si estudiamos el Bhagavatam dice que los sannyasis tienen dos opciones. Ellos pueden vestirse con piel de venado, que es mi favorito, o que pueden andar desnudo. Entonces, que no es mi favorito. Entonces, fíjense que es el Bhagavatam. Si un sannyasi aparece, un brahmachari también, piel de venado, desnudo. Imagínense, pero por ejemplo, cuando el señor Chaitanya estuvo aquí en este mundo, él prohibió a sus discípulos, sus seguidores, de vestir piel de venado, a pesar de que eso es mandado en el Bhagavatam. O por ejemplo, el señor Chaitanya, que hay devotos que son, bueno, por lo menos comen prasada. Hay devotos que dicen, no, tenemos que vestirnos como Krishna, ¿sí? Krishna dice, piensa en mí, vístete como yo. Y no. Además de eso, sí, un devoto, que para mí es fantástico eso. Es por eso que es maya asistir en películas y televisión, porque tenemos contenido mucho más interesante dentro de la institución. Comedia bien superior. Entonces, que por ejemplo el señor Chaitanya rechazó o no aplicó las reglas del Bhagavatam y se vistió como los impersonalistas, como ese mini gamsha. Un mini gamsha. Ahora, Bhaktisiddhanta y nuestro Prabhupada rechazaron el ejemplo del señor Chaitanya. ¿Por qué? Porque no era más apropiado. Entonces, lo que vemos en el comportamiento de los grandes acharyas y hasta de las encarnaciones es no de imitar las adaptaciones de otros periodos históricos, sino de hacer una adaptación a nuestro tiempo y lugar y circunstancia. Una vez yo caminaba con Prabhupada y en Mayapur, solo con Prabhupada, pasé un mes solo con Prabhupada ahí, con pocos devotos, y él hablaba muchas cosas para mí. Y la última crítica idiota de algunos hindús o Gaudiya era de que Prabhupada no debía volar en aviones porque eso no era el ejemplo del señor Chaitanya. Y Prabhupada me dijo, estábamos hablando un día caminando en el techo del primer edificio, y Prabhupada dijo que yo sería una cosa necia, idiota, imitar al señor Chaitanya y caminar cuando hay aviones comerciales. Y si quieres vestirte como Krishna, que ya es
medio problema clínico. Si quieres vestirte como Krishna, tendrías que vestirte como Krishna en Kali Yuga. Krishna apareció hace pocos años, porque vas a imitar Dwapara Yuga. Pero la ropa que el señor Chaitanya usó ya no se permite, porque sería un escándalo. Si yo voy a un templo de ISKCON en un mini gamsha, como el señor Chaitanya, y expongo una cosa completamente chocante, que es mis rodillas, ¿verdad? Que agitan a muchas personas. Entonces, es un chiste. Pero si yo aparezco en un templo de ISKCON vestido como el señor Chaitanya, sería un escándalo en ISKCON. Es interesante porque Prabhupada una vez, cuando estuve con Prabhupada, él me preguntó si yo conocía la canción a los 6 Goswamis, Bande Rupa Sanatana. Y dije que sí. Prabhupada dijo que los 6 Goswamis son los sannyasis Vaishnava ideales, y si quieres entenderlos a ellos, estudia esa canción. Y esa canción dice claramente que Kopina Kantasrito. Ellos se vestían con Kopina y, ¿cómo se dice? Harapos. Trapos. Ahora, si yo me he visto así, seré echado sin ceremonia probablemente de eso. Pero Prabhupada me dijo que yo estudiara esa canción. Entonces, obviamente, si vemos lo que dice el Bhagavatam sobre ropa, lo que el señor Chaitanya hizo, rechazando los mandamientos, digamos, de ropa del Bhagavatam, como Prabhupada y Bhaktisiddhanta rechazaron el ejemplo de Chaitanya. Porque entonces el denominador común no es una etnicidad. El denominador común es de adaptarse al tiempo histórico en que vives. Eso es el denominador común. Di un ejemplo de ropa, puedo dar muchos ejemplos hasta de composición sánscrita. De cómo, por ejemplo, Rupa Goswami o Jiva Goswami, cómo componían sánscrito, era completamente específico de su tiempo histórico. Y en otros tiempos, otros acharyas hasta componían sánscrito de otra manera. No voy a entrar en todos los detalles dramáticos, pero sí existen. Entonces, si se trata de estilo de composición, de ropa, de comida, de tantas otras costumbres, se ajusta al tiempo y lugar históricos. Hay principios que no se ajustan, que son eternos, como por ejemplo, cantar los nombres de Dios, de Krishna, o por ejemplo, de rendirse a Krishna, de servirle a Krishna, de evitar el pecado. Hay principios universales. Y esos principios se llaman Sanatana Dharma, los principios culturales eternos. Pero hay 2 cajitas aquí. En una cajita tenemos principios universales, en otra cajita tenemos principios de detallados. Prabhupada dice, Rupa Goswami dice que los detalles se puede y se debe ajustar y cambiar, y los principios universales nunca. Si tú mezclas las 2 cajitas, si tú crees y predicas que un detalle es un principio universal o que un principio universal es un detalle, tú pierdes la ciencia espiritual y estás desencaminando al pueblo. Y yo creo que dentro de nuestro amado ISKCON hay que prestar mucho más atención a no hacer eso. Porque la cantidad de mezcla, la cantidad de poner cosas en la cajita equivocada, la cantidad es enorme.
Es un problema, yo diría, pandémico. Y por eso, y el pueblo del mundo no se lo come. ¿Por qué? Porque tienen sentido común. Porque tienen sentido común. Cuando nosotros presentemos una verdadera ciencia espiritual al pueblo de Argentina o de este pobre país que vivo, cuando los devotos presentan una verdadera ciencia, no mitología, no fanatismo, una ciencia, el mundo va a aceptar. Así que sobre esa mezcla, si se mezcla ítems, si se mezcla cosas de bondad, ¿cuál es el problema? Bondad es bondad. Y eso es nuestra cultura, de ofrecer cosas de bondad a Krishna. Eso es nuestra cultura. Claudia le quería hacer una última pregunta. Última pregunta, bueno, otra moneda. Hare Krishna. Hay como una conciencia generalizada de que el hombre tiene como que es producto de la cultura y que no tiene obligaciones en el mundo, sino más que nada derechos. Entonces, Sí. surge que el hombre piensa que tiene derecho a cambiar de sexo, tiene derecho a drogarse, tiene derecho a abortar, y no se puede hablar de que el hombre tiene obligaciones en el mundo material cuando viene. Sí, deberes, Entonces, sí, deberes. Exacto, deberes. ¿Cómo predicar en un contexto donde la conciencia del hombre está más ligada a todas las libertades y no a los deberes? Esa es la pregunta. Sí, no sé, en Facebook, mis clientes de Facebook, si no escucharon bien, la pregunta es más moderno, ¿verdad, clientes? Sí, la pregunta es que hoy en día se habla solo de derechos y no de obligaciones, de deberes, y la gente piensa que tiene derecho a todo. Y, ¿cómo podemos explicar? Es por eso que Prabhupada enfatizaba que primero tenemos que explicar que nosotros no somos el cuerpo. Si las personas entienden que no somos el cuerpo, que somos almas, somos partes integrantes de Dios, y siendo una parte como la mano hace parte del cuerpo, tenemos deberes, tenemos que funcionar dentro de un todo, dentro de un sistema divino. Si no entienden eso, no van a entender nada. Van a permanecer, como ustedes dicen, atorrantes. Así que, sí, tienen que entender eso. Es por eso que Krishna empieza con esa prédica de que nosotros no somos el cuerpo. Porque si una persona no sabe quién es, ¿cómo puede entender lo que se puede y lo que no se puede, cuando ni siquiera sabe quién es? Entonces, gracias a todos. Y Argentina es un país muy interesante. Yo recuerdo, ¿sabe? Que yo fui a Buenos Aires por primera vez en 74. Yo era el GBC, primer GBC de Argentina. Y en todo otro país que conocía, cuando se hacía Harinam Sankirtan, saltando, tambores, todo eso, la gente venía. ¿Qué es eso? Por el amor de Dios. Entonces, y cuando paró el Kirtan y empezamos a hablar filosofía, la gente empezaba a perder interés. Argentina era completamente lo contrario. Yo recuerdo que yo hacía Harinam
creo que en 70, tal vez 75, creo que tal vez Palermo Chico, por ahí. Y cuando cantábamos, todo el mundo se fue. Y cuando empezaba a hablar filosofía, todo el mundo se venía. Era el único país así, era el país más filosófico, que había más interés en filosofía. Así que, bueno, gracias a todos por su atención. También los que están ahí en Facebook, gracias a todos ustedes. Y si alguien hizo una pregunta en Facebook que no fue respondida, una preguntita. Entonces, ¿qué hay de esos devotos que sí están enfermos y dicen que aún arrastrándose en esa condición uno debe de servir a Krishna porque lo ideal es caer muerto sirviéndolo a Krishna? Bueno, cuando yo digo 5, todos vamos a caernos muertos. 1, 2. No, Prabhupada, sí, esos devotos, bueno, si quieren caerse muertos, que sean felices, pero por favor, yo no. Prabhupada dice que tu primer deber es de cuidar a tu salud. Primer deber. Porque obviamente no se puede hacer nada. Entonces, Prabhupada era práctico. Ese concepto de ¿cómo se dice en español? Sería de hacerse mártir. Hacerse mártir. No. Krishna, tengo un verso de Bhagavad Gita para... Krishna dice en Bhagavad Gita que austeridad que daña al cuerpo. Austeridad que daña al cuerpo está en el modo de la ignorancia. Entonces, conscientemente hacer algo que destruye el cuerpo y que daña el cuerpo es ignorancia. Y Krishna dice que, por ejemplo, comer muy poco. No se puede practicar yoga. Hay que comer suficiente. Y para los devotos, suficiente puede ser un número muy grande. Pero sí, hay que comer lo suficiente, dormir y todo eso. Somos prácticos, somos cuerdos. Y cuidamos al cuerpo. Maharama. ¿No? Bueno, gracias a todos. Ya voy a... Ustedes veo claramente que ya no tienen más monedas. Así que... Sí, inflación, sí. Con el tema del veganismo. ¿Del qué? Oh, veganismo. Veganismo. El veganismo es creo que tenemos que respetar el derecho de los devotos de escoger. Yo personalmente soy vegano ya por un buen tiempo y hay devotos que dicen que cuando se ofrece leche a Krishna, que la vaca recibe beneficio. Entonces hay cosas que yo no veo que es mi deber como así llamado líder en ISKCON de dictar a todo el mundo todos los detalles de su vida. Yo creo que los devotos son adultos y tienen derecho a tomar ciertas decisiones ellos mismos y que no es el deber del gurú de decidir todo y mantener a sus discípulos en un estado perpetuo de infancia. Si puedo decir la verdad, hay otros líderes que piensan que el deber del gurú es de mantener al discípulo en un estado perpetuo de infancia, de que el gurú decide todo. No. Yo personalmente prefiero mucho discípulos que se comporten como adultos, que son inteligentes. Y sí, claro, ciertas cosas el gurú enseña, pero ¿cómo decir? La meta de la relación gurú-discípulo, la meta no es que el discípulo se mantenga siempre como un niño mental.
la meta de la relación guru-discípulo, así como la meta de la relación entre padres y niños, es que el niño crezca, se ponga adulto, que autónomo, que tiene la inteligencia de llevar una vida sana. Claro que siempre hay una etiqueta con el guru y más que nada, ¿verdad? Es obligación financiera, pero chiste. Entonces, pero en mi servicio como guru, mi meta es que mis discípulos que crezcan, que sean adultos espirituales, que sean líderes y que en detalles como vegano, no, ellos son adultos. Ellos pueden decidir por sí mismos. Bueno, Prabhupada dice, Prabhupada escribió una carta que siempre cito, que la meta de ese movimiento es de entrenar a los devotos de tal manera que se vuelvan, como Prabhupada dijo, independientemente inteligentes. Mi éxito como guru es que mis discípulos son inteligentes, maduros y que pueden llevar sus vidas con su propia inteligencia y servirle a Prabhupada. Bueno, gracias y hasta luego. Gracias por su tiempo y atención. Hare Krishna. Y en Facebook, gracias a todos, obrigado a todo el mundo, gracias a todos y hasta luego, de luego.